Génesis capítulo 12. Gloria al Señor. Génesis capítulo 12. Quiero que juntos busquemos, y tal vez para contextualizarnos un poco, vamos a leer desde el capítulo 11, versículo 27 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 11, versículo 27, dice la palabra del Señor, y leemos esta sección de la Escritura y preparándonos para compartir lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Dice: estas son las generaciones de Taré. 11:27 de Génesis. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera como mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán bendición serán en él benditas todas las familias de la tierra. Padre, oramos en esta mañana para que tu palabra proclamada pueda impactar nuestro corazón, para que tu palabra transmitida pueda impactar nuestras vidas y podamos, sintonizados con ella, caminar cada día para tu gloria y para alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, porque nuestros corazones están preparados y abiertos para escuchar lo que tú tienes que transmitir a nuestras vidas en este día. Toda gloria, todo honor sea a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Probablemente esta es una historia de las más leídas en la Biblia. La historia ligada con el llamamiento que Dios hace a Abraham. Pero yo quisiera hoy hablarles un poco del propósito y de la voluntad de Dios. Y quiero hablarles del propósito y de la voluntad de Dios porque cuando usted observa personas, y observamos a creyentes, a hijos de Dios, personas que han sido redimidas, personas que han sido compradas por el Señor, personas que han experimentado una transformación de Dios, pero cuando hablas con ellos acerca de la vida y del caminar diario, pareciese que mucho de lo que uno percibe de algunos creyentes, de algunos hijos de Dios, es cierto sentimiento de insatisfacción. Y me ha pasado en varias ocasiones, porque cuando hablas con esos creyentes, y estoy hablando en términos generales, insatisfacción por circunstancias que están viviendo en la vida, por experiencias en el trabajo o en la casa, o por circunstancias que están enfrentando en medio del transitar diario, uno se pregunta: ¿cómo es posible que un hijo de Dios se sienta insatisfecho? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios, en medio de eventualidades, de dificultades o de algunos momentos difíciles, su corazón irradie, transmita insatisfacción? En medio de todo esto, una de las respuestas que yo he llegado a tener o he llegado a plantearme como respuesta a mi pregunta de por qué están insatisfechos, va en dirección, amados hermanos, de que observo que la gente no está entendiendo ¿cuál es el propósito para el cual Dios nos ha transformado y ha traído esperanza y vida a nuestros corazones? Mire,
Cuando nosotros manifestamos insatisfacción en la vida como creyentes y como hijos de Dios, es porque algo no está funcionando bien. La Biblia, Jesús llegó y dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos está diciendo, probablemente en el camino, en medio del transitar por la vida, vas a enfrentar aflicción y vas a enfrentar dificultades. Jesús no omite eso. Pero confiad, tengan la plena confianza de que yo he vencido al mundo, de que yo puedo darles a ustedes victoria aún en medio del problema o aún en medio de las circunstancias. ¿Puede alguien caminar con satisfacción en medio de la vida a pesar de que hay problemas, dificultades, opresiones diariamente? Yo creo que sí. Podemos tener satisfacción porque Dios ha hecho una obra en nosotros. Esta historia es parte de un relato mucho más amplio y que usted y yo debemos de tener claro. Esta historia del llamamiento de Abraham es parte de los 12 primeros capítulos de Génesis. Usted la historia del llamamiento de Abraham tiene que entenderla desde la perspectiva de lo que narran los primeros 12 capítulos del libro de Génesis. Y esos capítulos nos hablan, en los primeros 3 capítulos de Génesis nos habla de la acción de un Dios creador que formó todas las cosas. Creó al hombre, lo formó a su imagen y a su semejanza. Por tanto, Dios ha puesto dignidad en usted y en mí. Somos hechos a su imagen y semejanza. Y cuando yo logro entender que ese Dios creador que nos formó, que nos hizo, puso en nosotros características especiales. Solamente que en Génesis capítulo 3 se nos dice que se generó un problema. Y el problema del pecado trajo consigo una secuela que está presente en la vida de todos los hombres. Y es que el pecado entró al mundo y por ende a toda la raza humana. Génesis capítulo 4, del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 11, nos hablan de los efectos devastadores del pecado. Génesis capítulo 4 en adelante nos empieza, inclusive el capítulo 3 de Génesis nos empieza a decir cómo el pecado empezó a generar un tremendo daño en medio de la raza humana. Babel fue un ejemplo de eso. El corazón del hombre llenándose de orgullo y queriendo dejar un monumento que exaltase al hombre y no a Dios. Ahí se ve el problema del hombre. Empezamos a ver una generación que se desvió y empezó a hacer las cosas a su manera, apartados del Señor, y Dios tiene que traer su juicio sobre aquella generación y la historia de Noé y del diluvio. Entonces miramos en los primeros capítulos de Génesis a un Dios creador que ante el problema del pecado toma acciones, interviene en medio de la vida del hombre y toma acciones concretas, trae su juicio sobre la generación de Noé, desciende y confunde las lenguas de la gente en medio del orgullo que llenó el corazón de esa generación y que quería levantarse un monumento enorme para poder exaltarse a sí mismo, no glorificando a Dios, sino glorificando al hombre y a las criaturas. ¿Sabe eso? Es en medio de todo eso que Dios toma una acción. Y la acción que Dios toma para intervenir en medio del problema del hombre fue hacer un llamamiento. ¿Y a quién llamó? Llamó a un hombre que era parte de una familia y que vivía en un entorno politeísta, que era un hombre adorador de ídolos, que venía de un entorno de ese tipo. Le hace un llamamiento, se revela a él, se muestra a él y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, yo tengo algo para ti. Y de esta historia, de este relato es que yo quiero hablarles en este día, porque este pasaje de la Escritura me muestra mucho del plan y del propósito de Dios. Y cuando nosotros entendemos el propósito y el plan de Dios, usted y yo no vamos a tener claro
que nuestra vida tiene sentido y tiene razón de ser cuando entendemos el corazón de Dios. El aire que parece que tuvo algún tipo de fluctuación. Ok, en medio de todo esto, necesitamos recordar que este relato de la Biblia tiene algunas cosas que quiero hablarle en este momento. Este pasaje de la Escritura nos pone en evidencia algunos temas interesantes. Llega y dice Génesis capítulo 12 que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré al que te maldijere, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Varias cosas. Dios hace una promesa a Abraham, y la promesa de Dios a Abraham primeramente tenía que ver con una tierra. Tenía que ver con un lugar donde Dios les iba a llevar. Tenía que ver con un lugar físico. Y en Génesis Dios reitera eso y les dice: yo tengo una tierra para ustedes, un lugar donde vas a habitar. Pero no solamente Dios les reiteró a Abraham de que tenía una tierra especial para ellos, para él y para su descendencia, un lugar físico, una heredad. Dios también llega y le dice a Abraham que la promesa de Dios estaba asociada no solamente con la tierra, estaba asociada con una descendencia. Y cuando hablamos de una descendencia, estamos hablando de que a partir de él iba a venir una cantidad inmensa de personas que Dios iba a levantar a partir de un hombre y de su esposa. Por eso para Abraham fue una experiencia bastante compleja llegar y mirar a su esposa, una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos, y Dios reiterándole y diciéndole: yo de ti voy a levantar una gran descendencia. Y él volvía a ver a su mujer y decía: ¿cómo es posible que Dios vaya a darme una gran descendencia cuando no podemos tener hijos? En medio de todo eso, inclusive Abraham llega y dice: bueno, yo voy a procurar ayudar a Dios. Voy a ayudar a Dios, voy a hacer lo que en nuestra cultura se acostumbra a hacer. ¿Y qué es lo que determina hacer? Voy a tomar a mi siervo, le voy a dar la posición que debería de tener un primogénito. En la antigüedad se acostumbraba que cuando una pareja no tenía hijos, la progenitura podía recaer sobre un siervo que estaba al servicio de su amo. Entonces él piensa en su siervo y considera: bueno, parece que mi bendición o esa gran descendencia se va a dar a partir de mi siervo. Pero ese no era el plan de Dios. Ese era el plan de Abraham. En medio de su inquietud, en medio de la zozobra que había en su corazón, porque probablemente recordaba las palabras de Dios, la promesa de Dios, pero Dios seguía reiterando: yo te voy a dar una gran descendencia. Entonces la promesa de Dios tenía que ver con una tierra, tenía que ver con una descendencia. Interesantemente, Dios le permitió a Abraham ver esa descendencia y nació su hijo. Pero interesantemente, en los relatos del libro de Génesis, Israel y la descendencia de Abraham no pudo disfrutar, e inclusive Abraham no pudo disfrutar de esa tierra. Él no vio esa tierra. Él no llegó a estar en esa tierra y a disfrutarla plenamente. Pero aún Dios llegó y le recordaba, le confirmó a su hijo Isaac, le confirmó a Jacob de que había una tierra especial. Inclusive esa gran descendencia, cuando usted lee el libro de Éxodo en el primer capítulo, dice que la nación de Israel que estaba en Egipto era una nación enorme. Ya para la época de Éxodo capítulo 1, la nación de Israel y la descendencia de Abraham había crecido inmensamente. Dios estaba cumpliendo su promesa para con él. Pero en medio de todo esto, no solamente Dios llega y le dice: hay una tierra para ti, hay una gran descendencia para ti, sino que tercero llega y le dice que yo voy a bendecirte, y la bendición que va a estar sobre ti
va a ser una bendición que se va a extender a todas las familias de la tierra. Cuando nosotros pensamos en tierra, cuando nosotros pensamos en descendencia, cuando nosotros pensamos, amados hermanos, en una bendición que interesantemente Dios nos llega y le dice: Abraham, mira, yo te voy a otorgar una gran bendición a ti, así que disfrútala, tómala para ti, abrázala, tómala y hazla parte de tu vida, porque eso es tuyo. No, el lenguaje que se usa aquí es una bendición que Dios iba a otorgar, y esa bendición iba a impactar la vida de otros. Mire, la vida no tiene sentido cuando tiene efecto o cuando tiene un impacto sobre otros. Nosotros los cristianos hemos perdido la perspectiva en algunos momentos de que lo que Dios ha hecho con nosotros no es para que tú lo tomes y lo atesores en tu propia vida y lo eches en tu propio saco, sino que tomes aquello que Dios ha hecho en tu vida y entiendas que Dios te ha puesto para que pueda ser bendición para otros. ¿Sabe? Al final de cuentas, esa bendición que Dios dice que Él iba a poner sobre la vida de Abraham es una bendición que nos ha tocado a nosotros también. Y que al final de cuentas, aunque usted y yo no necesariamente somos judíos, usted y yo somos descendientes de Abraham por la fe. Y como descendientes de Abraham por la fe, Dios nos sigue reiterando la misma promesa que hizo Abraham. Sigue reiterándonos un reposo, una heredad. Sigue recordándonos, amados hermanos, que Dios quiere darnos una gran descendencia. Y sigue recordándonos también de que Él está queriendo hacer reposar sobre ti su bendición, para que su bendición pueda también extenderse sobre otros. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo la bendición que Dios le transmite a Abraham, cómo la bendición que Dios le transmite a este hombre al cual Él llamó, es una bendición también para mí? Bueno, es una bendición también para ti, porque al final de cuentas hay una realidad. Abraham, a la luz de la Biblia, usted y yo, a pesar de que no somos judíos, la bendición de Abraham está sobre usted y sobre mí. La promesa de bendición de Dios para Abraham es una promesa de bendición también para usted. Dice Romanos, y quiero que busquemos por un momento Romanos capítulo 4, sin perder Génesis. Romanos capítulo 4, versículo 9 al 12. El apóstol Pablo habla a los hermanos de la iglesia en Roma y les dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 4, versículo 9 al versículo 12. Si lo tenemos, vamos a seguir la lectura. Dice, verso 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos. ¿Es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también es para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión. Sí. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. Mire qué interesante esto, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Sabe una cosa? Este pasaje lo que está diciendo en términos sencillos es que Abraham, recordemos que aún en el momento de Abraham la ley no había sido dada. Y él, siendo un incircunciso que venía de una tierra donde se adoraban a deidades, Dios lo llama, Dios lo convoca. Y siendo un hombre que no pertenecía
Un hombre que adoraba a otras deidades, Dios le toma, le rescata, toma su vida y le hace una promesa. Ese hombre se convirtió en el padre de la fe. Los judíos hasta el día de hoy le reconocen como el padre de la fe. Pero en medio de todo eso, este pasaje llega y dice que aún en medio de su incircuncisión, Dios lo justificó por la fe. Y al justificarlo por la fe, se convirtió en padre de todos aquellos que también ejercen la fe. Y por eso usted y yo, que hemos ejercido la fe para creer en Dios a través de Cristo Jesús, usted y yo podemos llamarnos hijos de Abraham por la fe. Y usted y yo podemos ser justificados por la fe en Cristo. Hoy usted puede disfrutar también de las promesas que Dios hizo a Abraham. Por eso, usted y yo también recibimos la promesa de una heredad. Pero sabe, nuestra heredad no es un territorio físico, como Dios le hizo la promesa a Israel de una tierra física. El libro de Hebreos llega y dice que nuestra heredad es ese reposo final que Dios tiene destinado para nosotros. Un destino final con el Señor. Esa es nuestra heredad y ese es nuestro reposo. La Biblia llega y dice que usted y yo somos parte de esa gran descendencia. Y como parte de esa gran descendencia, que hemos experimentado la bendición del Señor, nosotros estamos llamados ¿a qué? Estamos llamados para que esa bendición de la cual usted es parte, usted no se quede con ella, sino que también usted la pueda extender a otros. Por eso cuando usted logra encontrar en la Biblia el propósito de Dios, el propósito de Dios para con los suyos, el plan de Dios, qué difícil es entender cuando una persona dice que su vida y su caminar con Dios no le genera satisfacción. Porque alguien que tiene plenamente entendido que es heredero de la bendición de Dios y que la promesa de Dios que Dios le hizo a Abraham es también una promesa para él. Que así como Abraham experimentó la bendición de Dios, así también nosotros la estamos experimentando. Así como Dios le hizo una promesa de una tierra, así también Dios te hace una promesa de un reposo especial que un día vamos a disfrutar con él. Que así como Dios nos dice que Abraham iba a tener una gran descendencia, usted es parte de esa descendencia de Abraham. Usted es hijo de Abraham por la fe. Cuando yo logro entender eso, yo logro mirar entonces que Dios a mí me ha dado una identidad clara. Dios me ha dado una identidad y yo debo de caminar por la vida sabiendo quién soy. Y lo que soy está definido por el propósito de Dios. Lo que yo soy está definido por lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mire, cuando usted tiene claro que usted está en medio de esta vida con un propósito de Dios, con un propósito de Dios, que usted no es un ciudadano más, 8-309-427, ¿ah? Usted se da cuenta de que usted no es un número más, o llevan el 4 es el de Chiriquí, ¿ah? Dense cédula 4. Ok. Entonces, cuando usted es más que un número. Usted es alguien en donde está depositada la bendición del Señor. Entonces yo camino por la vida sabiendo que mi vida puede tener un tremendo impacto para las familias de la tierra, para aquellos que están a mi alrededor. Mire, cuando nosotros hablamos de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios desea hacer, cuando pensamos que como iglesia estamos involucrados en enviar una familia a Medio Oriente, estamos pensando y mirando, no solamente es que esto no es un asunto, amados hermanos, de que queremos que la gente nos mire y digan, wow, qué tremendo lo que ustedes están haciendo. Es que nuestro interés es que las familias de la tierra le conozcan. Es que hay personas en entornos como estos que necesitan tener una experiencia y un encuentro con Jesucristo y necesitan escuchar hablar de Él. Amado hermano, es que queremos que la bendición que Dios ha extendido hacia nosotros también sea una bendición que llegue a ellos. Y a ellos todavía más, porque muchos de ellos no han tenido la oportunidad de escuchar.
En medio de esa realidad, cuando yo entiendo que Dios le prometió a Abraham una heredad, le prometió una gran descendencia y le prometió una bendición que iba a estar presente en medio de su vida, me doy cuenta que esos tres asuntos también tienen que ver con nosotros. Tienen que ver con nuestro destino final y con lo que Dios tiene reservado para mí. Pero también tiene que ver con el hecho que yo pertenezco a una familia. Tengo una identidad en Dios. Y una identidad que me tiene que hacer caminar por la vida sabiendo que necesito impactar a las familias de la tierra, porque la bendición que está depositada en usted tiene que llevar, tiene que impactar y tiene que tocar la vida de las personas que están a su alrededor. Mire, cuando usted camina por la vida con esto claro, usted llega y dice: yo tengo un propósito de Dios. Yo no estoy en este trabajo simplemente por casualidad. Yo no estoy en este vecindario simplemente por casualidad. Dios quiere cumplir su propósito en mí. Dios quiere cumplir su propósito en mi vida y a través de mi vida. Hoy lo que está sucediendo con algunos creyentes es que estamos viviendo la vida desintonizados con el propósito y los planes de Dios. Mire, los propósitos de Dios tienen que ver más que con estructuras físicas. Tiene que ver más que con temas de ese tipo. Tiene que ver con el plan de Dios. Dios está queriendo que esos hombres y mujeres que están sumidos en el pecado, que están lejos del Señor, que lo único que está encima de ellos es el juicio de Dios si no se arrepienten, necesitan escuchar, necesitan oír. Y cuando usted entiende eso, usted empieza a caminar por la vida plenamente convencido. Dios tiene un plan. Tenía un plan con Abraham y con su familia. Mire, él no escogió a Abraham simplemente porque se le ocurrió. Se levantó una mañana, se tomó un buen café sembrador y se le vino una buena idea. No. Dios tenía un plan y dijo: para que se desarrolle ese plan, voy a escoger a un hombre y a una familia. Y a través de ese hombre, yo voy a hacer que una gran descendencia impacte al mundo. Y si usted y yo somos parte de esa descendencia, su vida debe de tener significado. Su vida tiene que tener significado. Usted no puede ser un creyente simplemente de que se levanta en la mañana, va al trabajo, desarrolla sus actividades, llega a casa agotado, empieza a atender asuntos de la casa y simplemente sigo mi vida rutinaria, ocupado mi horario en actividades y responsabilidades familiares y laborales. Dios quiere que usted entienda que usted está en medio de este mundo con un propósito. Cuando usted entiende ese propósito, no se puede concebir a un creyente viviendo una vida sin razón de ser, sin propósito y sin sentido y sin destino. Usted y yo somos gente de destino. Y no estamos hablando del destino final cuando estemos con el Señor. Estamos hablando de gente con destino porque Dios nos ha puesto aquí como parte de su plan, como parte de su propósito. Mire, cuando yo leo estas cosas acerca de Dios y de lo que Él hizo con Abraham, pero también veo lo que Dios quiere hacer con su iglesia, con sus hijos, aprendo algunas cosas de Dios. Y lo primero que aprendo de Dios es que Dios es el Dios de la historia. Dios no es un Dios arbitrario. Dios no es un Dios que se le ocurren las cosas ahí en el camino. No es de aquellos que hoy piensa de una forma y mañana dice: inventé una cosa nueva y la comunica. No, Dios es un Dios que tiene un plan. Dios es un Dios que tiene un plan estructurado y definido. Dios es el Dios de la historia. Y si usted piensa de que Dios no tiene control y que Dios no opera en medio de la historia, pues no estamos mirando la perspectiva de la Biblia. Dios tiene un plan redentor definido y establecido con claridad. Dios es el Dios de la historia, inclusive de mi historia, de la historia de mi familia, de mi historia, de la historia de mis hijos. Pero en medio de todo eso tengo que reconocer y entender que ese Dios de la historia que intervino y habló a la vida de Abraham es el mismo Dios de la historia
que sigue en medio de nosotros y con nosotros. Segundo, ese Dios es un Dios de pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Y sabe, Abraham no vio el pleno cumplimiento de muchas de esas cosas. Pero Dios llegó y le dijo, le prometió, y a pesar de que Abraham murió y no vio muchas de las cosas que Dios le dijo, él no disfrutó plenamente de esa heredad física, él no vio una gran descendencia, vio un hijo. En medio de todo eso, Dios cumplió su promesa a un tiempo después. Porque Dios va a cumplir sus promesas en nuestro tiempo o después. Pero lo va a hacer. Dios es un Dios de pacto. Y Dios quiere que usted y yo, que somos herederos de las bendiciones que Dios también hizo a Abraham, entendamos que esas promesas de Dios se cumplen, pero son heredadas por la fe y por la paciencia. ¿Y sabe que eso es lo que enseña el libro de Hebreos? El libro de Hebreos en el capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 6, verso 12. Y leo para ustedes ese texto de la Escritura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice así, verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Dios está queriendo que, así como ellos, nosotros, los creyentes, podamos por la fe y la paciencia heredar las promesas. Mire, un creyente, un hijo de Dios, vive el presente poniendo su confianza en Dios, sabiendo de que el Dios en el cual yo he confiado está en control del tiempo, está en control de las circunstancias, aun cuando las circunstancias no pareciesen claras, aun cuando las circunstancias no pareciesen favorables, Dios sigue estando en control. Que yo no lo vea no significa de que Dios no está en control. Que yo no lo esté experimentando no significa que Dios no esté en control. Que usted y yo estemos pasando por alguna crisis o algún problema o algún valle de sombra de muerte no significa de que Dios no está en control. Dios quiere que con paciencia y con fe heredemos las promesas. Y que un día usted y yo podamos estar delante del Señor disfrutando del reposo con Él y podamos decir: Señor, he perseverado, he corrido la carrera, llegué a la meta final, Señor, y aquí estoy contigo. En medio de todo esto, amados hermanos, necesitamos recordar estos hechos significativos e importantes en este día. Dios es un Dios de pacto. Dios ha hecho pacto contigo. Tú eres un hijo de Dios, y si estamos en pacto con Dios, necesitamos caminar poniendo nuestra confianza en Él. Nuestra fe y nuestra paciencia tiene que manifestarse en medio de nuestro caminar diario. Que podamos, en medio de lo que podemos estar viviendo, saber: Señor, tus promesas están, y yo voy a avanzar en pos de ellas, a pesar de que están lejos. A pesar de que no vienen. Abraham, a pesar de que Dios le insistía de que iba a venir un hijo y el hijo no se veía, dice la Biblia que él le creyó a Dios. Le creyó a Dios, y esa fe le contó para ser justificado. Tercer aspecto que yo aprendo de Dios: Dios es el Dios de la bendición. Y a nosotros nos gusta mucho esa palabra. Dios es el Dios de la bendición. Pero la bendición de Dios, amados hermanos, a la luz de la Biblia, trasciende lo material. Es que la bendición de Dios, cuando pensamos en las familias de la tierra, es que Dios está queriendo que las familias de la tierra experimenten el regalo de la salvación. Es que no solamente Dios está queriendo darles un carro nuevo o una casa nueva, es que no es eso. Dios está queriendo otorgarles salvación y esperanza. Y amado hermano, cuando usted entiende eso, usted camina sabiendo que mi vida diaria, Dios, por ser el Dios de la bendición, ha depositado su bendición en mí.
Y esa bendición que está en mí me lleva a vivir una vida entendiendo que el que está perdido y lejos de Cristo necesita experimentarle. Y yo soy vocero de la buena noticia. Como soy vocero de esa nueva noticia, amado hermano, yo empiezo a vivir con propósito. Yo no me subo a un taxi simplemente por subirme. Dios está teniendo un propósito con el que está manejando ese taxi. Cuando estoy en el supermercado, Dios tiene un propósito con aquella persona con la cual entablé una conversación que pareciese ser fortuita. Pero Dios tiene un propósito a través de todo eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí no somos el resultado de un encuentro que para muchos podría haber sido fortuito? Pero Dios tenía preparadas las circunstancias para que usted se encontrara con ese hermano, con esa persona en donde Dios depositó su bendición y empezó a hablarle del amor de Cristo. ¿Sabe algo? Dios está queriendo que podamos entender todo esto. Dios es el Dios de la bendición, una bendición que logra tener un profundo significado cuando usted tiene claro que Dios la ha depositado en usted para poder compartirla con otros. Que los hombres pecadores y alejados de Dios puedan restaurar su comunión con el Señor. ¿Qué es lo que hace Dios entonces cuando ve a la humanidad sumida en el pecado y en la maldad? Envía su juicio, interviene en medio de los hombres. Génesis 11 con Babel. Pero ¿qué es lo que hace Dios inmediatamente? Escoge un hombre, escoge una familia, le da una promesa y les dice: a través de ustedes, las familias de la tierra van a heredar la bendición del Señor y van a experimentarla. Y usted y yo somos parte de esa descendencia. Por eso usted y yo tenemos el papel, tenemos la tarea de tener una vivencia significativa en medio de esta vida. Por eso usted no puede caminar en la vida diaria sin sentido y sin razón de ser. Por eso usted no puede ser alguien que dice ser un creyente y no vivir una vida satisfactoria. Porque si usted ha experimentado plenamente la bendición de Dios, usted ha experimentado transformación. Y si ha experimentado transformación, usted esa transformación la va a manifestar a los que están a su alrededor. Si no está sucediendo eso, algo está mal. Y le voy a decir algo: ese algo está mal no es que Dios está haciendo algo mal, es que somos nosotros los que estamos haciendo algo mal. Algo no está funcionando como es debido. Cuando usted le haya sentido a la vida, cuando usted camina entendiendo que la bendición del Señor está con usted, inclusive este pasaje de Génesis me muestra un Dios, al Dios de la misericordia, un Dios de misericordia que un día en Apocalipsis Él describe como al final de los tiempos delante del trono de Dios va a haber gente de toda lengua y nación adorándole. Un Dios que va a extender su misericordia sobre los hombres y que extiende su misericordia sobre los hombres. ¿Sabe algo? Cuando yo pienso en eso, pienso en aquellos inclusive que pareciese ser gente que no merecería a los ojos de muchos el favor de Dios, pero que Dios quiere extender su misericordia sobre ellos. Hoy cuando pensamos en ciertos sectores del conglomerado mundial decimos: no, esa gente es muy mala. Pero Dios quiere extender su bendición sobre ellos. Cuando miramos personas de ciertos entornos religiosos haciendo atrocidades en medio del mundo, Dios quiere extender su misericordia sobre ellos también. Dios quiere tocar esas vidas y quiere tocar esos corazones. En estos días, hablando con un pastor amigo que sirve al Señor en España, me comentaba, estábamos en una actividad, en un funeral, una persona que compartimos el evangelio en la cárcel falleció. Él asesinó a varias personas y bueno, falleció en medio de estar en la cárcel en una circunstancias no muy claras. Pero en medio de todo eso, él me daba el testimonio y me decía: este joven, en medio de lo que hizo, en medio de las malas decisiones que tomó, en medio de las cosas que pasó, llegó un momento en que examinó su corazón. Pudo ver, pudo experimentar, pudo escuchar ese mensaje de vida. Y en medio de escuchar ese mensaje de vida,
reconoció su profunda necesidad del Señor. Él me comentaba, el pastor me decía, hermano, la gente a su alrededor, los familiares de las víctimas y personas alrededor y de la comunidad que lo conocían, lo único que decían es un hombre sumamente malo, no merece nada bueno. Pero inclusive esa gente merece escuchar el mensaje, merece escuchar de la bendición que usted y yo hemos experimentado. ¿Sabe algo? Y por último, pasajes como estos me recuerdan que Dios es el Dios de la misión. Y cuando decimos que Dios es el Dios de la misión, es que Dios quiere que a través de la descendencia de Abraham, las naciones de la tierra experimenten su bondad y su gracia. Y usted y yo somos parte de la descendencia de Abraham. Usted y yo somos descendientes de Abraham por la fe, porque así como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, así también usted ha creído. Usted es parte de esa descendencia. La bendición de Dios está sobre usted. ¿Es ese motivo suficiente para alabar a Dios? ¿Es ese motivo suficiente para salir y vivir una vida plena? ¿Es ese motivo suficiente para vivir una vida en el Señor plenamente convencidos y con plena certeza de que Dios le ha dado sentido a mi caminar? Mire, eso me hace a mí levantarme, moverme y hacer todas las cosas teniendo claro de que el Señor está a mi lado. Dios tiene una heredad. Dios me ha hecho parte de una descendencia, la descendencia de Abraham. Y Dios quiere y ha depositado en mí su bendición, para que su bendición también se pueda extender a otros. Cuando yo logro entender eso y tengo un pleno entendimiento de eso, mire, un cristiano teniendo claro esas cosas no puede caminar por la vida sin saber qué rumbo tiene. No puede ser como una estrella fugaz que sale y desaparece. No, es alguien que sabe dónde va, sabe quién es, sabe qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Amado hermano, Dios llamó a un hombre y a partir de ese hombre quería que las naciones de la tierra experimentasen su bendición. Y no solo los judíos, sino todos los pueblos podamos un día estar delante del Señor, postrados ante Él, adorándole y exaltándole. Yo quisiera animarle, yo quisiera motivarle en este día, porque a ese hombre al cual Dios llamó y puso su bendición sobre él y sobre su descendencia, es nuestro Padre. Él es el Padre de la fe. Y así lo presenta la Biblia. Y al ser el Padre de la fe y usted ejercer la fe en Cristo, usted hoy puede estar en una correcta relación con Dios. ¡Qué bendición eso! Así que yo quisiera que pensemos que necesitamos movernos en la vida con propósito, con destino, con razón de ser. Nosotros los cristianos deberíamos de ser la gente más feliz. Cuando yo leo noticias en los medios de comunicación, hace un tiempo atrás leí una noticia, los países más felices. Y ahí salían algunos de los nuestros. Yo no sé cómo miden eso, pero en medio de todo eso yo digo, bueno, pero nosotros pensamos en países en función de fronteras geográficas. Si yo pensara en individuos, si yo pensara en personas, en gente, ¿cuál debería ser la gente más feliz? ¿Quién será? Yo creo que un creyente, un hijo de Dios debería de ser un prototipo de felicidad. Pero sabe, hay algunos creyentes que cuando usted los ve, usted dice, Dios mío, usted se asusta. Usted dice, peligroso, eso es contagioso, no me acerco. Amargados, enojados, angustiados, molestos, incómodos, siempre quejándose, siempre molestos. Usted escucha más queja que alabanzas a Dios. Usted y yo experimentamos la bendición del Señor, y por experimentar su bendición, por ser descendientes de Abraham, por tener una heredad de un reposo que Dios tiene reservado para nosotros, usted debería de, amado hermano, tener una tremenda sonrisa como la hermana Josefina. Feliz, alegre, gozosa, bendiciendo y exaltando el nombre del Señor en todo tiempo. Así deberíamos de ser, y no una sonrisa falsa, sino una sonrisa que sale de un corazón que ha sido
transformado por el poder de Dios. Amado hermano, si eso no está sucediendo, mire, en estos días mi esposa me llamó la atención, y se lo digo con sinceridad. Yo no sé si a usted le sucede, porque yo creo que me sucede solamente a mí, a usted no le pasa. Pero los tranques en la calle, los congestionamientos, eso es horroroso. Mire, y cuando uno está en un vehículo en medio de esos tranques, uno se transforma, se pone verde. ¿Ah? Uno se transforma, y a mí me sucede. Mi esposa llega y me dice en estos días, después de varias experiencias en la calle, ya ustedes se dieron cuenta de una experiencia que tuve con un taxista que me dejó la marca ahí a un costado. Pero en medio de todas esas circunstancias, en medio de todo eso, mi esposa llegaba y me decía: estás muy amargado al volante. Y cuando ella me hizo el comentario, yo me quedé callado, y en medio de todo eso llegamos a un semáforo y me puse a meditar y decía: ¿cuál está siendo mi reacción? En medio de la vivencia diaria, ¿cuál está siendo la forma en que reacciono ante lo que está sucediendo? Alabo al Señor, bendigo su nombre, aún en medio de las circunstancias que puedo estar pasando, o estoy, mi boca está llena de queja. Mi boca está llena de enojo, mi boca está llena de todo tipo de expresión, que desearíamos bajar la ventana y empezar a gritar todo tipo de improperio al taxista o a las personas que andan en la calle. En medio de todo eso, reflexioné y dije: ¿por qué se tiene que acabar mi gozo? ¿Por qué se tiene que acabar la bendición que Dios ha puesto en mí? Y en medio de esperar al cambio de luz en el semáforo, empecé a entonar un canto y alabar al Señor. ¿Sabe? Porque eso es lo que debe de caracterizarnos a los que somos hijos de Dios. Usted y yo deberíamos de ser la gente más feliz de esta tierra, porque el gozo del Señor nos inunda. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, como dice Nehemías capítulo 8. Un gozo exuberante, un gozo que está presente. Y no es que nos incomodamos con los problemas, y no es que reaccionamos con las cosas. Es que en medio de esas circunstancias, sabemos quién es Dios. Dios sigue en control de las cosas. Dios es el Dios de la historia. Dios está con nosotros. Dios es el Dios de las misericordias, que en medio de los problemas en la calle nos guarda, nos cuida, nos sustenta. Está a nuestro lado. Dios es el Dios de la misión. Y probablemente ese que anda en la calle haciendo locuras necesita también del amor del Señor. En medio de todo eso me sintoniza con Dios y me hace vivir una vida con sentido y con razón de ser. Yo quiero animarte, yo quiero motivarte en este día con este pasaje de la Biblia. Tú eres parte de esa descendencia que Dios le dijo a Abraham que iba a levantar a partir de él. Y como parte de esa descendencia, tenemos que vivir como tales. Tenemos que vivir mostrando al Señor en medio de cada aspecto de nuestro diario vivir. Ese es el reto que Dios nos da. Y no solo el reto, la